Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Es muy valioso para nosotros que haya tomado este tiempo para venir al Ibero y de hablar de un tema que es muy importante para todos. Quisiera empezar con una breve introducción, si nos pudiera decir su nombre, por favor. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Yo soy el doctor Abraham Martínez Ruiz. Mucho gusto. Y bueno, para empezar, ¿nos podría decir un poco acerca de por qué escogió la carrera que eligió? Siempre es un tema el ser médico, ¿no? Tiene que ver mucho con la vocación. En mi caso en particular fue mucho como un llamado. Estaba estudiando prepa y sin duda un día decidí que la medicina era mi camino. No creas que le puse mucho coco, pero creo que eso me ayudó a que me enamorara más de ella y es así como escogí estudiar medicina. En términos de la especialización, ¿hay una razón por la cual escogió hacer o dedicarse a lo que se dedica? Mira, en mi caso en particular fue un poquito los azares de la vida. Cuando tú estudias medicina, siempre tienes algo al principio, alguna idea de qué quieres especializarte, pero sin duda en mi caso fue un poco más el que me di cuenta que yo quería ser cirujano plástico y me di cuenta que la cirugía plástica no era precisamente lo que me gustaba. Y la ginecología también, siempre dije que yo no quería ser ginecólogo al principio y sin duda hoy soy ginecobstetra, es decir, me dedico a la ginecología, a la atención de la mujer, a traer bebés al mundo y tengo una subespecialidad en reproducción asistida, en estos temas de infertilidad. La vida lo va llevando. Me llevó para allá. Y bueno, por último, ¿cree que hay una pasión directa dentro de lo que hace? Creo que en todo en la vida tienes que tener una vocación y la medicina, como otros oficios, tiende a tener eso, una vocación, algo que te llama. Porque habrá cosas que te gustan y no te gustan, o que tienes planeado y no planeado, y a veces si no hay esa vocación, simple y sencillamente vas a decir hasta aquí llegué. Entonces sí, la medicina misma se vuelve tu vocación y tu pasión. En mi caso, el lograr tener éxito en una paciente o en una pareja que no se puede embarazar, esa es como mi gran pasión, ¿no? El poder lograrlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya, comenzamos. Me interesa saber un poco, pues, cómo afectan tus opiniones personales en tu vida profesional. Bueno, siempre es importante, ¿no? El ser humano vive un poco de la voz popular. Si bien no hay que dejarse llevar por las opiniones de los demás, pero sí rige el que tú sepas lo que opinan los demás de tu trabajo y de tu persona. Creo que es muy importante, sin dejarse llevar. Pero en particular en la medicina es importante porque la opinión del paciente es lo que hace que sepas que está funcionando lo que estás haciendo. Y más cuando no estás de acuerdo con la decisión o la opinión que tiene el paciente, ¿cómo manejas eso? Fíjate que esa es una excelente pregunta porque hoy día el paciente tiene mucho acceso a información. Y hoy el paciente se forma parte del tratamiento mismo o del diagnóstico mismo. Particularmente cuando yo me formé, algunos de mis maestros decían, escucha a tu paciente que él tiene el diagnóstico. Y hace muchos años no era así. O sea, tú ibas al médico y era lo que el médico decía y punto, se acabó. Tanto de diagnóstico como de tratamiento. Entonces hoy, tomar en cuenta la opinión de un paciente es fundamental para el éxito. Principalmente queríamos enfocarnos en el aborto porque pues es un tema un poco controversial aún hoy día. Y pues nada más iniciando, ¿cuál es como su postura acerca del aborto en México? Ok, mira, la verdad es que si bien hoy es un gran tema, es un tema que es milenario. O sea, el aborto existe desde que existe la concepción, es decir, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a veces ustedes son muy jóvenes y pensamos que esto es muy nuevo. O sea, a ver, hagamos conciencia. En México, la Ciudad de México, el aborto se despenalizó desde el 2007. Como profesional, la posición que tienes que tener hay muchas y es válido, ¿no? Cada médico podrá tener su tendencia y su pensamiento. Particularmente creo que hoy no podemos cerrar los ojos a una realidad. Hoy es una verdad, que es un recurso médico para mantener la salud de la paciente física y mental y un vínculo familiar. Puede sonar un poco trillado o fuerte el tema, pero es una realidad, ¿no? Tenemos que considerar que hoy sabemos y tenemos números en donde entre el 5 a 9% de las muertes maternas, es decir, una muerte de una mujer embarazada, es por un aborto, pero un aborto inseguro, un aborto clandestino. Desde la despenalización en el 2007 no ha muerto ninguna mujer que se hace un aborto bajo las condiciones adecuadas. Eso es brutal. Sí, y es como justo a qué han sido orilladas las mujeres que han perdido la vida en estos procedimientos clandestinos, ¿no? Es correcto, la desinformación, a veces ese miedo. El procedimiento, para que lo sepan, este tipo de acciones que hacen sirve mucho. El procedimiento per se es muy sencillo. Y no solo eso, por ejemplo, hoy no necesitas entrar a un quirófano para hacer un aborto. O
sea, hoy hay medicamentos, pero también la accesibilidad a los medicamentos tiene sus indicaciones. Entonces, si tú orientas bien a tu juventud, a tu gente, a tu familia, ayuda mucho a que estos números y este tema, creo que el tema controversial del aborto, pues evidentemente es interrumpir la vida, ¿no? Pero si además le sumas que al hacer esta acción puedes llevar o condicionar que una paciente fallezca, pues sin duda es mucho peor, creo yo. Como qué sector de la población es el que ha sido como afectado en mayor medida por esto de los abortos, tipo, entiendo que hay desinformación y demás, pero ¿cuál es como la causa principal de que cierto sector de la población esté como sufriendo esto todos los días y más seguido? Mira, creo que la educación reproductiva ha sido muy mala en nuestro medio. Es decir, siempre ha sido visto como un tabú el hecho de tener vida sexual. Y como siempre es un tabú, pues la gente, en este caso hombres y mujeres, no se informan desde muy jóvenes. Siempre es tu amigo, tu vecino, yo qué sé. Y entonces eso hace que la sexualidad del joven no sea vivida plenamente. Y entonces, por ejemplo, hay personas que siguen con mitos desde el punto de vista que si tienes una primera relación no te vas a embarazar. O hay niñas que no saben su ciclo menstrual. Entonces, ¿qué sector ha sido más afectado con este tema del aborto? Pues por supuesto aquel sector de la población que tradicionalmente no ha tenido acceso a la educación. Pero si además no tienes acceso a la educación, en tu casa no te dan la información, se vuelve un cuento de nunca acabar. Y este en especial ha sido un tema que a mí me ha interesado durante muchos años. Como bien hablábamos, creo que la educación sexual en México es casi nula, somos un país muy religioso. Yo, por ejemplo, tengo lupus y para mí es, no sé, un riesgo el embarazo. He pensado en el vientre subrogado, por ejemplo. Vientre subrogado también es todo un tema. Pero creo que conforme avance la medicina en estos años, cambia la perspectiva de la gente durante los años, cambia la perspectiva del aborto. Tal vez estén mejor informados y sepan que es una opción. Mira, creo que, como bien lo dices, el hecho de la información, por ahí decían que el conocimiento nos hará libres, ¿no? Entonces, en la parte concepción y la parte religiosa, eso no creo que cambie mucho, ni la medicina va a cambiar hacia ese hecho. Es decir, hoy somos capaces de generar vida, llámese fecundación in vitro, cuando era casi imposible pensarlo, ¿no? Hoy, que yo me dedico especialmente a eso, podemos lograr un embarazo en una mujer que no tiene ovarios, que no tiene útero y que no ovula. ¿Okay? Entonces dices, wow, por un lado está esa maravilla de poder generar vida así. Y existe el otro extremo, como gracias por compartir, el hecho de tener una condición de salud que puede poner en peligro la vida de un paciente para considerar esto no. México ha evolucionado, créeme que cuando yo empecé a estudiar medicina, el Papa Juan Pablo II habló de la prohibición del in vitro y hacer un in vitro era como el diablo. Bueno, el mismo Juan Pablo II autorizó, si no autorizó, al menos habló que la fecundación in vitro era una alternativa en aquellos casos permisibles. Entonces se fue abriendo, más bien yo te diría que más que la medicina, creo que el pensamiento humano se tiene que ir abriendo. No tenemos que llegar a países donde desafortunadamente un aborto es un recurso de planificación familiar. Creo que eso tampoco se vale, ¿no? El hecho de que una mujer sea sometida a 6, 7, 8 abortos porque no planificó su familia, hay que tener cuidado también, ¿no? Quizás no irnos al extremo de la mujer tiene el derecho de interrumpir un embarazo, pero también si ese derecho es porque se le chispoteó, se equivocó en la cuenta, hay que poner una justa medida. O sea, no, creo que no hay radicalización en estos temas, hay más bien estructurar e individualizar. Insisto, gracias por compartir, porque sí, el lupus antes a las mujeres, cuando yo estudiaba medicina, se hablaba de que a las mujeres que tenían lupus había que ligarlas, es decir, evitar a toda costa que se embarazaran. Hoy, obviamente, es un absurdo. Es totalmente un absurdo porque hoy el lupus bien cuidado y un embarazo bien cuidado puede ser perfecto. Debemos de recordar que entre más jóvenes, más fácilmente nos embarazamos. Créeme que hay parejas en donde ni siquiera puedes llegar a tener la eyaculación o terminar el coito y quedar embarazado. Ni siquiera tienes que tener la finalización del coito para embarazarte. Y eso a veces dices, ¿cómo? Pues sí, esa es una realidad, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿en hasta qué punto podrías decir que, ok, eres analfabeta en el tema y qué punto es libertinaje? Porque puedes decir, escudarte diciendo es que yo era ignorante, o en qué punto llegaría a ser libertinaje. Y como te digo, esa frase es muy linda, el conocimiento nos hará libre.
¿no? La real es la verdad nos hará libre, pero el conocimiento nos hará libre. Es ahí, todo nace en la casa. Hoy sigue inventándose el que una niña tenga que ir al doctor inventando algo porque su mamá no vaya a decir, y su mamá es licenciada, o su mamá es trabajadora social, o su mamá no trabaja, y sin embargo sigue habiendo mucho de eso. Yo creo que esto que dices, ¿dónde está la línea del libertinaje y de la ignorancia? Creo que está en nosotros. Es decir, desde tú, cuando decides tener una familia, tienes que educar a tus hijos a comer bien y en su momento a tener unas buenas relaciones, porque esa es otra cosa. En nuestro país la sexualidad es visto como un tabú horroroso. O sea, vivir la sexualidad es una parte fundamental del desarrollo mental del ser humano. No tener una sexualidad adecuada es un problemón. Es un problemón. Mi pregunta es, por ejemplo, digamos que si hay algún tema de que dices que hay chance estás embarazada y así, o sea, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es como la toma de decisión? Si vas con un doctor, ¿qué es lo primero que te va a hacer? ¿Cuáles son las opciones además del procedimiento? Entonces, una mujer que tiene la sospecha de un embarazo, ¿cómo la puede tener? Primero que nada porque tiene un retraso. Primero porque tuvo relaciones sexuales sin protección, y segundo porque tiene un retraso menstrual. Sea o no que tenga un ciclo regular y pueda hacer ese cálculo, pues simple y sencillamente después de tener una relación sexual, al cabo de un mes, estar como expectante de si me pude haber o no quedado embarazada. Si es muy fácil, cuesta 300 pesos una prueba en la farmacia para saber si estás embarazada o no. Si tú tienes un retraso menstrual, no importando la edad de la paciente, de más de 7 días, hazte una prueba en orina. Y eso te da mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el embarazo, técnicamente es más sencillo interrumpirlo si esa es la decisión. No es que lo promovamos, pero si nos vamos a someter a esto, que sea en las mejores condiciones posibles. Un embarazo es visible al ultrasonido a las 4 semanas de embarazo. Es decir, al mes y medio de sospechar que estás embarazada, ya puedes ver si estás embarazada o no por ultrasonido. Porque puedes caer en un falso diagnóstico y estar aplicando medicamentos o hacer algo que no debes por la sospecha. Mejor a las 5 o 6 semanas del retraso menstrual, tú te haces un ultrasonido por vía vaginal y sabes si estás embarazada. Y si estás embarazado, las alternativas son varias. Si ya decidieron tomar la decisión que van a interrumpir un embarazo, puedes ir a la medicina pública, y en la medicina pública, por ley, al menos en la Ciudad de México y ya en varios estados, no recuerdo el número, pero cerca de 16, 17 estados, ya está despenalizado. Hay un par de medicamentos que se pueden usar, uno de dosis única y uno de dosis repetida, que mediante la aplicación de medicamento por vía oral y o vaginal, al cabo de 24 horas, el 85-95% de las veces se expulsa espontáneamente o con el medicamento el saco gestacional. Es incómodo, es doloroso, hay sangre, hay efectos colaterales, pero no entras a quirófano, no tienes que hacerte un procedimiento quirúrgico. Insisto que entre más pequeño es más fácil porque la dosificación y la respuesta del útero hacia la expulsión es más fácil. Si desafortunadamente no has podido tener un seguimiento y el embarazo sigue creciendo, es ahí donde se complica un poco, porque en realidad la utilización de medicamentos puede ser hasta la semana 10, 11 de gestación. Cuando llegas a la semana 11 ya empieza la formación de huesos. Entonces es ahí donde ya no puedes pasar a la siguiente opción, que es hacer un aspirado o un legrado. Siempre tenemos el concepto de que un aborto es mediante una agresión física. Hablé del medicamento, que si lo haces oportunamente, pues tienes una tasa de éxito muy alta. Si se decide hacer un legrado, ¿qué es un legrado? Ahí sí tienes que entrar a un quirófano, tienes que ser anestesiada, y a través de los orificios naturales, que es el cérvix, se introduce un dilatador para poder abrir un poco el cérvix y introducir una cuchara que se llama legra y hacer la extracción del tejido. Entonces existe este método bicentenario, que es ya viejo hacer una legra, o hoy día existe algo que se llama AMEU, que es la aspiración manual endouterino, que es una jeringa de vacío, en donde entra al útero, pero accionas el vacío y aspira, y eso hace que sea menos agresivo para el cuerpo de la mujer, y es más seguro porque sacas más tejido sin tener que hacer la agresión física, sino por aspiración, y da muy buenos resultados. Esto lo puedes hacer técnicamente en las primeras 8 o 9 semanas. Ya conforme el bebé empieza a crecer más hasta la semana 12, por eso está permitido hasta la semana 12, debes usar más medicamento, porque al menos en México sí no está permitido el que tú hagas un aspirado en un bebé donde hay huesos, porque prácticamente es destrozar a un ser humano, o sea, hay que chuparlo. En Europa y en Estados Unidos sí lo hacen. La institución pública en México, tú llegas y traes un ultrasonido y corroboras que estás embarazada, tienes todo el derecho a que te den la atención médica para hacerlo.
¿no? Ok. Porque hay que tener en cuenta que no solo se trata de quitar el embarazo, sino todo tu cuerpo o el cuerpo de la mujer cambia de tal manera que hay una mayor irrigación en esa área porque está algo creciendo. Entonces hay problemas como son infecciones, como son hemorragias y obviamente perder la vida por una hemorragia. O sea, la historia de hemorragia en el aborto es más por lesión cuando haces algo ilegal. Cuando tú metes un alegre y perforas el útero, o no hay una vigilancia y das de más medicamento y entonces hay una mayor sangrado. Entonces, mientras tú estés vigilado, no vas a tener esos riesgos, vas a poder controlar el riesgo. En medicina se llama control de efectos colaterales, el hecho de que tú hagas un procedimiento sabiendo qué te puede pasar. Y si tú tienes todo eso en la mano, es un procedimiento muy seguro. ¿Hasta qué punto consideras que tú como médico debes informar y no influir en la decisión que tome un paciente? Creo que si hoy te consideras un médico moderno, lo que menos puedes hacer es influir en la decisión. Tu deber es informar. Es válido, creo yo que particularmente me dedico solo a medicina privada, es válido no querer hacer un procedimiento, ¿ok? Si bien por ahí hay una disputa en eso, pero tú tienes el deber ético y moral, si le quieres llamar, de informar a tu paciente. Parte de lo que te acabo de decir o les acabo de decir es decir, hay estas opciones, hay que hacer esto, este es el mejor momento. Quizás decir, yo no lo hago, pero tengo quien lo haga. Tú no puedes ni debes influir en la decisión. Creo que vale, depende de las creencias y de los sentimientos de cada quien, no solo es religioso, pensar que puedas disuadir en alguien de que no interrumpa el embarazo o dar opciones. Dentro de esas opciones hay centros que ayudan a niñas que están embarazadas y quizás tienen la duda de abortar. Tampoco quieren ser mamás, pero tampoco quieren abortar. Si bien son pocos, esto no es como en Estados Unidos, pero sí hay centros que se ocupan de esas niñas. Y puedes dar un bebé y dar en adopción. Yo que me dedico a reproducción, o sea, hay colas, créanme, kilométricas de gente que adoptaría un bebé. Entonces, no influir, pero sí informar. La verdad, las felicito, por un lado, y por otro lado es un tema que, como bien decían, era controversial, pero cásense con eso, con la información los hará libre. Hoy no podemos permitir que en una ciudad como esta y en un país como el nuestro la gente se siga muriendo por ignorancia. Tenemos que quitarnos tabús y tenemos que ayudar a nuestra gente, tenemos que ayudar a nuestra juventud. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Corte Suprema avaló por unanimidad el recurso presentado por la Organización de Defensa del Derecho al Aborto GIRE y despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Esta medida permitirá a las mujeres abortar legalmente en todas las instituciones federales de salud. Comenzamos.